Conocer un poco el análisis también del profesor Leonardo Carvajal, doctor en Ciencias de la Educación, investigador, acerca de la situación política del país, pero hoy, 15 de enero, celebramos en Venezuela el Día del Maestro. Bien lo mencionábamos al principio del programa, extendíamos esa felicitación, ese mensaje de aliento para todos los educadores que en diferentes niveles y que están cada día en constante formación, ocupándose precisamente de formar al futuro de Venezuela, a los más pequeños de la casa, también a los jóvenes que el día de mañana tendrán que tomar una decisión con respecto a qué carrera cursar o a qué oficio dedicarse. Así que nuevamente felicidades a todos los maestros en su día. Pero estamos acá con el profesor Leonardo Carvajal para también felicitarle y darle la bienvenida en primera página. Profe. Muchas gracias, Luciana. Mira, esa fecha que tú señalas surge porque en el año 1932, ya va a ser casi un siglo, lo que había en Venezuela eran unos 1.200 maestros y profesores, casi todos maestros, y la inmensa mayoría no graduado o no formado como tal. Y de esos 1.200, debido a las condiciones, digamos, de represión política, en ese momento se tenían unos 24 años de dictadura de Gómez, 60 de ellos se reunieron y formaron una asociación. No tenía el nombre de Federación Venezolana de Maestros, sino Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, unas siglas impronunciables. Allí estaba, entre otros, el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, que nunca se graduó de maestro, que luego estudió Derecho, pero que era un muchacho que vino de Margarita y entonces empezó como vigilante de un colegio privado, después daba clases, después fue director y después siguió dando en las escuelas experimentales que se crearon después de la muerte de Gómez. Entonces, digamos que de ese punto de vista no eran profesionales, pero era un gremio de la gente que enseñaba y la gente que pensaba, leía, no estaban tan cerrados al mundo. La revista de pedagogía que dirigía, entre otros, el maestro Prieto, publicaba artículos muy interesantes de ellos mismos sobre la pedagogía moderna y artículos de europeos también. Allí vamos a rescatar ese carácter de vocación que tiene la enseñanza, porque no solamente, bueno, estamos hablando del maestro en este contexto de efeméride, pero hay muchos que se dedican y se especializan en la educación perteneciendo a otros ramos profesionales con la intención de transmitir esos conocimientos, de compartir experiencia, de formar, no solamente desde el punto de vista científico o necesariamente de esa ciencia o de ese conocimiento exacto, sino también de traspasar a otra generación el tema de los valores, de la ética de trabajo, y todo eso va de la mano con la enseñanza, y precisamente es una de las características que mencionábamos al principio del programa hoy muy temprano a las 6 de la mañana en primera página, de esa vocación, ese espíritu de servicio que tienen los maestros venezolanos. Sí, exactamente, y bienvenidos todos aquellos que, teniendo otra profesión, otra experiencia profesional, yo no tengo una visión gremialista cerrada, ni mucho menos. Bienvenidos todos aquellos que quieran echar una mano a nuestra realidad educativa. Mi maestro de sexto grado, por ejemplo, en esa época era un muchacho de 20 y pico de años que estudiaba Derecho. Sin embargo, fue un excelente maestro para mí. Lo que quiero decir es que en situaciones de necesidad, o sea, si tú tienes una oferta de profesionales de cualquier cosa que cubra la demanda de ese sector, perfecto. Pero si no la tienes, tienes que echar mano de un médico que quiere enseñar 6 horas de biología en un liceo, de un abogado que quiere enseñar moral y cívica o a lo mejor historia. Y realmente este es el tiempo, este es un tiempo de emergencia. Muchísimo maestro ha tenido que emigrar o a otros campos o al exterior en estos años pasados de la hiperinflación. Y entonces el sistema educativo se quedó, por ejemplo, para el año 24, en octubre, en una reunión con el ministro Héctor Rodríguez, él reveló que según el censo que había hecho sus oficiales del ministerio, había unas 57.000 vacantes. O sea, cursos que existían, las secciones que llamamos en Venezuela, al 31 de octubre faltaban 58.000 docentes. Eso desde la formalidad del cargo como tal, en lo que es el sistema administrativo de educación, o porque estaba desierta de docente el aula. ¿Desde qué punto de vista estaban estas vacantes? En ese momento ambas cosas.
Y en todo caso, en todos esos 58.000 eran, por ejemplo, clases de biología, de matemáticas, de química, etcétera, en bachillerato, que no tenían un profesor preparado para eso. O sea, el fallo mayor, el déficit mayor estaba en el bachillerato. Por Ahora, eso yo digo, si un médico quiere dar unas clases de química, es preferible ese médico, por supuesto, que además si lo hace porque le nace, como tú dices, tiene también, además de la vocación médica, una cierta vocación docente, mucho mejor que nadie lo dé, porque entonces el muchacho se nos queda en cero. ¿en qué posición se sitúa la carrera de educación, de la docencia en este momento para estos jóvenes que seleccionan una carrera universitaria, una carrera larga para formarse como profesionales? ¿En qué escalón se sitúa? Hace 10 años, permíteme comparar con las 2 veces que el ministro Héctor Rodríguez, que ha sido un ministro suficientemente bueno a mi juicio, aunque por supuesto se le pueda criticar, el año 14 y el año 24, 25 que él volvió. El año 14 había, en esa de memoria el número, 438.384 muchachos y muchachas que estaban estudiando la carrera de educación en los pedagógicos, en las universidades. Eso el año pasado bajó como a 100 y pico mil, 130.000. O sea, un tercio de los que estudiaban. Esos que estudian no todos culminan, ¿ok? Esos eran la generación de relevo, porque en el sistema educativo hay alrededor de 500.000, 500 y tantos mil docentes de preescolar a media. No cuento universidad, no cuento nivel superior. Ahí estábamos otros 150, 200.000. Digo estábamos porque también ha mermado. Por ejemplo, en la Católica, hace unos añitos pocos, éramos 1.700 profesores, bajamos a 1.300, tal vez ahora estemos en 1.000, porque también ha bajado la matrícula por este fenómeno general del éxodo. Profesor, debemos hacer una pausa, pero a la vuelta vamos a hablar de esa proporción de docentes con respecto a esa población que se encuentra en esa necesidad de formarse en las diferentes etapas, a ver cómo considera que está este porcentaje de cuántos docentes para cuántos venezolanos. Ya venimos.